más adelante vemos alguna duda o algo. Bueno, hoy es lunes 9 de noviembre del 2020, estamos con el grupo de segundo C y vamos a empezar a ver un poquito de las actividades que venían en su libro sobre lo que son las diagonales. Tú puedes sacar dos formas las diagonales. Una es si te vas con la figura y vas de cada vértice a cuántos puntos pueden salir. También existe una fórmula para sacar el número de diagonales. Este número de diagonales se saca con esta fórmula, sustituyendo el número de lados, y lo único que vas a hacer es que lo vas a multiplicar por el número de lados menos 3. Voy a llenar esta tablita de aquí y voy a sacar, por ejemplo, 6 por 6 menos 3 y todo esto dividido entre 2. Si tú recuerdas, cuando vimos jerarquía de operadores, todo lo que está dentro de un paréntesis se hace primero, y en esto me quedaría 6 por 3, perdón, ya saqué aquí el resultado. 6 por 3 es 18, y 18 lo dividido entre 2 me da que va a tener 9. Quiere decir que una figura de 6 lados va a tener 9 diagonales, ¿sí? ¿Cuántas diagonales van a salir de cada vértice? ¿Alguien me podría decir? Van a salir 3. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces normalmente esta de n-3 me va a decir cuántas diagonales van a salir de cada vértice. Si yo lo hago con 7, ¿ustedes creen que hay alguna constante que me vaya diciendo cuánto va generando aquí? Pues sería 7 por 4, 24, entre 2, 12. ¿Sí? ¿Y cuántas diagonales salen de cada vértice? 4. Ahora sería 8 por 5. ¿Por qué por 5? Porque sería 8 menos 3, 5. 8 por 5, 40. Entre 2, 20. ¿Sí? Y saldrían 5 de cada uno. Si yo me fijo por aquí, voy a usar un poquito lo que usé en la sucesión para ver si tengo los valores. De una figura de 3 a 4 lados, su diferencia es 2. De una de 4 a 5, su diferencia es 3. De 5 a 6, su diferencia son 4. ¿Sí? Y aquí va a pasar algo. De 9 a 12, ¿cuántos hay? Hay 3. ¿Sí? Entonces mi única pregunta sería, ¿me equivoqué aquí? Y aquí hay 8. ¿Sí? Y si yo lo hago con 9, sería 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6? 36. 9 por 6, 36. Ah, no, perdón, multipliqué 6 por 6. 9 por 6, 54, ¿no? Entre 2 me daría 27 diagonales. Y de aquí a aquí ya no quedaría. Entonces no es una constante, o sea, no podría yo sacarlo por medio de constantes. A lo mejor las primeras 6 sí, pero ya después de ahí ya no. Lo único que sí te puedo decir es que las que son pares, normalmente su diferencia es par. ¿Sí? Por ejemplo, la de 10 lados sería 10 por 7, 70.
70 entre 2, 35. ¿Sí? Y de 27 a 35 va a ser 8. ¿Sí? Entonces normalmente es lo que me voy a ir fijando, que ya en todos los que son vértices pares, las diferencias con el anterior casi siempre va a ser un número par. Las diagonales no, esas pueden variar. Esto solo era para ver si podíamos sacar nosotros una razón o una fórmula para explicarlo. En este caso estamos viendo que no, que pueden variar mucho. A lo mejor aquí estoy viendo que en todas es 8. Vamos a hacer la de 10, seguiría la de 12. 12 por 9. 12 por 9. A ver. 12 por 9. Ay, ¿qué hizo? 12 por 9 es 108 y lo divido entre 2, 54. ¿Sí? Entonces, las diagonales serían 54. Aquí voy a poner la de diagonales, serían 54. Y si saco la de 11, sería 11 por 8 entre 2, 44. Entonces, si te fijas, aquí ya no van a ser 8, aquí ya van a ser 10 de diferencia. Entonces, no hay una fórmula como que te vaya diciendo más que esta de aquí para poder sacar las diagonales. ¿Sí? Profe, Mande. creo que la del heptágono está mal. La de hexágono. El heptágono. La de 7. Sería, el lado sería 7 por 4. Ah, es que son 28, ¿verdad? Sí. Y aquí serían 14. Y aquí serían 5. Y aquí serían 6. Y aquí serían 7. Y acá serían 9. Entonces, ¿sí hay alguna relación en sus diferencias? Sí. Entonces, ¿por qué hay esa relación? Porque pues básicamente esta formulita de aquí te lo está dando. ¿Sí? Gracias a quien me corrigió. ¿Quién fue? ¿Jesús? Yo. Renata Montiel. ¿Quién? Es que no te oigo. Renata Montiel. Ah, gracias Renata. ¿Sí? Mira. Normalmente esto nos puede suceder y si ustedes se fijan, yo me fui como hace ratito con el 9 por 6, 36 y sí nos va a pasar. Qué bueno que alguien se está poniendo atención y nos está corrigiendo. Entonces, si tú te fijas, las diferencias van a ir de uno en uno. Pero, pues básicamente te puede servir para sacarlas. Pues sí, si tú ya no quieres batallar con esta formulita y ya ves que las diferencias, pues tú vas a ir sumando. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo acá la de 13, pues serían 11. Quedaría, o quiere decir que aquí el valor sería 65 diagonales. ¿Sí? Podríamos ahorrarnos un poquito de hacer la fórmula. Bueno, el otro que venía era que dentro de una circunferencia ver los segmentos. ¿Sí? ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? Pues básicamente nos están diciendo, voy a tratar de hacer lo más derechito posible, pero no creen que se puede mucho. De cuántos segmentos o cuerdas se pueden hacer si trazo yo cierto número de puntos. En este caso son 3. ¿Sí? Si yo solo trazara 2 puntos, como en el caso de aquí,
¿cuántas cuerdas obtendría? Una cuerda es una recta que une dos puntos o más en una circunferencia. En este caso, si yo solo tengo dos puntos, pues solo me daría una cuerda. Pero si yo tengo tres cuerdas, ¿cuántos puntos puedo o cuántas? Si tengo tres puntos, ¿cuántas cuerdas voy a sacar? Pues tres. Una, dos, tres. ¿Sí? Si yo tuviera 4 puntos, ¿cuántos crees que puedo sacar? Pues sería 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un pentágono? Pues van a ser 10, porque son 5 cuerdas las que hacen la figura y de ahí voy contando y van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. 5 más. En pocas palabras, yo puedo decir que si sumo el número de puntos más el número de diagonales, me puede salir cuántas cuerdas tengo. Voy a hacer este que es el de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes como ven, según heptágono, que es el de 7, tengo 14 diagonales. ¿Sí? Si las 14 diagonales le sumo los 7 lados, ¿cuántas cuerdas voy a obtener? 21. 21. Si tengo el hexágono que dice que tiene 9 diagonales, más 6 lados, me va a dar 15. Y vamos a ver que aquí también hay una relación. Aquí son 2, aquí son 3, aquí son 4, aquí son 5 y acá son 6. En palabras, normalmente vamos a ir sumando de uno en uno las diferencias y ya sin necesidad se supone que aquí me daría 8, 28 y acá, de aquí a aquí hay 7 y de acá a acá hay 8, aquí serían 36. ¿Sí nos salió igual? Sí, Teníamos 27 Sí. diagonales más 9 lados, me da 36. ¿Sí? Entonces, por ahí ya tenemos cómo sacar el número de cuerdas. ¿Cómo sacaría el número de cuerdas con una fórmula? Pues sería número de lados más número de diagonales. Con eso sacaría cuerdas. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, Sí, profe. ahí perdón, Ahora dice los ángulos interiores. Bueno, por ahí teníamos, les había puesto yo una grafiquita y habíamos puesto cuántos son los ángulos interiores. Por ejemplo, una figura de 5, vámonos con la de 3 lados. Una figura de 3 lados, sus ángulos interiores van a ser 180. De 4 lados van a ser 360. ¿Sí? De 5 lados, ¿cuántos quedamos que iban a ser? ¿Alguien se acuerda? 550, 40. 540. De 6 lados, ¿cuántos serían?
720. 720. Sí. ¿Cómo fuimos sacando esto? ¿Alguien lo recuerda? Que había una fórmula. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo no. 180 por n menos 2 entre n. Era 180 grados menos, no por, ¿verdad? Sí, por N menos 2. ¿Sí vamos bien o es 3? sí está bien. Menos Y alguien me dijo que era entre entre 2. ¿Sí estamos bien o no? O n. entre N. Bueno, si yo... Ah, no, espera. Toda la ecuación entre n. No Ah, solo es. ¿así? Sí, Muy bien. Entonces, lo que hacíamos aquí era buscar, por ejemplo, si yo tengo 3 lados, pues va a ser 3. ¿Sí? A esta fórmula creo que nos falta todavía despejarla, ¿no? Sí. Y la fórmula que nos queda es 180 menos 360 entre n, ¿sí? Que es normalmente lo que nos va a salir para los ángulos interiores. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Se supone que si tengo 3 lados, ¿sí? Sería 360 entre 3, 360 entre 3, 120. Si a 180 le quito 120 me va a dar 60. Esta fórmula que sacamos, ¿para qué es? Para saber Para cuánto mide, ¿no? calcularlo, Para calcularlo. Pero ¿cuál sí. sería la fórmula para calcular únicamente la suma? Sería esta de aquí, ¿no? 180 por n menos 2. Sí. La fórmula es 180 por n menos 2. Esta de acá es para calcular cuánto medirían los internos. Entonces por aquí los internos de esta sería la suma y esta cuánto miden, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo sacaría cuánto miden los de 6 lados, que son los del hexágono? Pues bueno, sería 180 por 6 menos 2 es 4. 180 por 4, 720. De esos 720, ¿cómo podría yo sacar cuánto van a medir sus ángulos interiores? Lo dividimos. Se puede dividir los 180 o el total entre los lados y me dan 120. ¿Estaría yo en lo correcto? Sí. Y me dice que los lados son 120. Vamos a ver si es cierto que con esta formulita nos hubiera salido. Es 360 entre 6, 60. ¿Sí voy bien? Entonces Sí. 180 menos 60, 120. Entonces hay dos formas para sacar los ángulos internos. Uno, dos.
la suma de sus ángulos entre 6 o el número de lados, ¿sí? Entonces, básicamente la que teníamos, esta formulita que yo borré aquí, esta es para la suma. Pero si quiero el de los lados, también puede ser 180 grados por n-2 y todo dividido entre el número de lados. ¿Sí? Nos daría lo mismo. Por ahí no me recuerdo quién lo hizo, pero sí estaba en lo correcto. Esta es otra forma también para sacar los ángulos internos. Entonces, hexágono 6 lados, la suma de sus ángulos internos 720 y van a medir 120 grados. ¿Sí? Un dodecágono, ¿cuántos lados tendría? Tendría 12. Entonces la suma sería 180 por 10, serían 1800 grados. ¿Sí? Y si a 1800 lo divido entre 12, sus ángulos van a medir 150. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, profesor. Entonces, un hectágono, dice que son 100 lados, serían 180 por 98 y nos da 17.640. Ya eso lo voy a dividir entre 100 y me da que sus ángulos internos van a ser de 176.4. muy bien. Entonces ya tenemos por ahí otra forma de sacarlo. De ahí seguiría esto. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Bueno, aquí estos son polígonos regulares. Este de aquí es un polígono irregular, pero que nos va a servir de todas maneras para saber cómo sacarlos. Todos los polígonos hexagonales de 6 lados, su suma de sus ángulos debe de medir 720. Este es un hexágono, sí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces, si yo sé que la suma debe de ser de 720, entonces voy a tener que sumar 108 más 128 más 124 más 90 más 135 más x. Vamos a utilizar aquí álgebra, ¿sí? Este valor de x es el que yo quiero encontrar, entonces todos estos valores de acá los voy a sumar de una vez y me van a dar el siguiente valor. Voy a poner por aquí 108 más 128 más 124 más 90 más 135 es igual a 585. Muchas gracias por quien me lo completó. Entonces 320 es igual a 585 más x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este valor Restar. que tengo aquí lo voy a pasar del otro lado con signo negativo. Sería 720 menos 585. Y este va a ser el resultado de x. ¿Cuál va a ser el resultado de x? 135. 135 x. Muy bien. ¿Cómo haríamos este de acá? De 7 lados, ¿cuántos es la suma interna de uno de 7 lados?
Pues es muy sencillo, 180 por 5 me da 900. Una figura de 7 lados, su suma debe de ser 900. Entonces aquí todos los ángulos miden lo mismo. Entonces van a ser 7 ángulos que miden x más 10. Lo estoy englobando. Imagínate que hubiera hecho x más 10, más x más 10, más x más 10. Y al final los tendría que agrupar y me quedaría 900 es igual a 7x más 70. ¿Qué voy a hacer con este 70? Lo voy a pasar al otro lado con signo contrario y me dirían 900 menos 70, 830 es igual a 7x. Para saber el valor exacto de x, este 7 que está multiplicando la x lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Me quedaría 830 entre 7 es igual a x. 830 entre 7 es igual a 118.57. Entonces quiere decir que el valor de x es 118. ¿A dónde me fui? Acá está. 118.57. Y si a eso le sumo 10, pues el valor de cada uno de esos ángulos va a ser 128. Aquí le voy a agregar, ¿en cuánto me diría? 128.57. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Si tú recuerdas, si a 900 se supone que es vamos a ver si es un heptágono regular. Si tengo los 900 grados, ¿sí?, y los divido entre 7, me da 128.57. Quiere decir que ese es un heptágono, regular. Que aquí el libro ya te la complicó un poquito más para que tú ya vayas viendo álgebra y vayas deduciendo un poquito los problemas. Si tú desde un inicio ves que es regular, pues a lo mejor automáticamente con ese otro procedimiento lo hubieras sacado. ¿Sí vamos bien hasta este momento? Sí. Muy bien. Y por aquí teníamos, se me hace que se me movió. Creo que esta presentación tendría que ir primero, y aquí era donde teníamos las fórmulas que hace ratito vimos. ¿Sí? Los ángulos centrales, ¿cuál es la diferencia entre un ángulo central y un ángulo interior? Bueno, el ángulo interior es el que forman dos vértices, ¿sí? Y el ángulo central es el que se forma si yo tuviera un punto central y en él trazara una circunferencia. Me voy a regresar a la anterior. Imagínate que en este heptágono yo busco el punto central del heptágono, pongo mi transportador y genero una circunferencia que esté fuera del heptágono, más o menos ahí, ¿sí? Entonces, los ángulos centrales son los que forman, digamos que las líneas que se van formando de aquí a aquí, que sería este ángulo de aquí. Serían los radios a un punto del vértice. Y el ángulo interno es lo que forman los vértices de la figura. No sé si por ahí ya queda un poquito claro. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, esta figura vamos a empezar con las más fáciles. Esta de aquí, su ángulo central, ¿cuánto va a medir? La verde. 360. 360, porque si te fijas es todo el círculo, no hay una figura, sino que está haciendo todo un círculo. Esta de acá, pues ya básicamente todas no la sabemos, serían 90 grados, ¿verdad?
Y esta de acá lo podríamos deducir muy fácil contando las figuras que se pueden crear. La figura que se creó de acuerdo a sus lados sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué voy a hacer? En pocas palabras, a 360 lo voy a dividir entre 12. Y quiere decir que el tamaño de aquí van a ser 30 grados. Pero bueno, ¿cómo podrían ustedes resolver este de acá? ¿Cómo creen ustedes? ¿Uno va a ser de 90 grados? Por ejemplo, estos dos ya sabemos que miden 90 grados, ¿verdad? Sí, alfa y y miden 90 grados. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, eso ya los tenemos definidos. Pero ¿cómo voy a sacar estos otros que me quedan? Bueno, yo lo que hice fue lo siguiente. Esta línea la prolongué y la tracé para hacer un ángulo llano. ¿Sí? Ahí disculpen, pero traté de hacerlo lo más recto. Entonces, si tú te fijas, estos tres ángulos miden lo mismo. Si aquí ya mide 90, quiere decir que desde acá hasta acá también debe de medir 90. Si yo lo divido, es 1, 2, 3 figuras. ¿Cuánto va a medir esto de aquí? 30. 30 grados. Entonces, esta también va a medir 30. Pero alguien puede decir, bueno, pero este usted lo trazó, no estaba. Muy bien, estás en todo lo correcto. Yo lo tracé para sacar estos valores. El ángulo que me faltaría sacar sería este de aquí a aquí. ¿Cómo lo puedo sacar? Pues muy fácil, sumando los ángulos que ya tengo, 90 más 30 más 30 serían 150. Entonces a 360 le voy a restar esos 150 de los ángulos que ya tengo y me van a salir que son 210. Quiere decir que este ángulo desde aquí hasta acá mide 210. Y este de acá es muy parecido a este, ¿no creen? Es lo mismo. ¿O alguien difiere? Este círculo y este otro está graficado igual, nada más que este está más pequeño. A lo mejor si solo hubiéramos tenido una línea que partía a la mitad, pues podríamos decir que mide 45. Pero si tú te fijas, está partido como en 3 si yo prolongo la línea. Entonces es básicamente lo mismo. Si estos valores de acá me dirían lo mismo. Si quedó un poquito claro, vamos a sustituir los valores. Entonces este de aquí mide 90 grados. Este mide 360. Este mide 30. Este mide 90. Este mide 30. Este mide 90. Y este mide 30. En pocas palabras podemos decir que el círculo rojo y el azul tienen los mismos valores, sus ángulos que nos están definiendo ahí. Ya los demás pues sí difieren un poco. ¿Cómo lo podrías tú comprobar? Pues con tu transportador podrías trazar y ver si estamos en lo correcto. Hicimos una suposición. Con tu transportador sería más exacto. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, vamos a sacar polígonos regulares y la suma de sus ángulos centrales y la medida del ángulo central. ¿Sí? El polígono de 3 lados se llama triángulo, ¿verdad? Triángulo. Aquí vamos a llenarlo. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, la medida del ángulo central, ¿se puede en un triángulo? ¿Ustedes creen que se pueda hacer una medida del ángulo central en un triángulo? No. No. Los ángulos centrales empezarían en las figuras de 4 lados. ¿Sí? Y en las figuras de 4 lados la suma van a ser 360. ¿Por qué en un triángulo no? Porque es la mitad. Y de hecho la suma de sus ángulos pues es de 180. En todos los de acá su suma siempre va a ser la misma. 360, 360 y así sucesivamente. Voy a poner como unas comillas para ir así. Entonces básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues entre la figura que tenga menos lados, el ángulo va a ser el mayor. Entre más lados tenga, más pequeño se va a hacer. ¿Sí? Entonces si yo tengo aquí un cuadrado, ¿qué sigue? ¿Qué figura sigue de 5 lados? Pentágono. Muy bien. Y sus medidas de ángulo central medirían 70 y... ¿Qué haríamos? 360 entre 5. Son 72. Un hexágono, 360 entre 6, 60. 360 entre 7, 51.4 o 42. Y esta de acá me diría 36. De un enágono, 360 entre 9 serían 40. ¿Sí? Entonces, la figura que nosotros podríamos trazar dentro de un círculo, ¿cuál creen que serían sus número máximo de lados? ¿360? 360 lados. Ya de ahí la verdad sería muy difícil graficar una de 720. Se podría hacer, sí, pero necesitaríamos... Este trabajo una vez lo hicimos o lo hacíamos cuando estamos en presencial. Necesitas una hoja muy grande para poder trazar todavía la de 360. ¿Por qué? Porque en el compás sí te marca de 1, pero imagínate sacar medio grado, transportadores. El transportador no trae de menos de 1 grado, ya no trae graficado, entonces sí sería muy difícil. Si todavía haciendo ese de 360 se tardaban mucho y aparte necesitábamos una hoja de papel bond para que salieran más o menos las gráficas. Si tú lo quisieras hacer en tu libreta, haz de cuenta que las rayitas no se podrían porque el lápiz está muy delgadito, está muy grueso. Necesitarías un lápiz así con una puntita muy fina. Ahora dice, ve esta imagen y contesta, ¿cómo calcularon los ingenieros la distancia entre cada canastilla? ¿Cómo crees tú que la fueron que la calcularon? ¿Con una división? Con una división o con los ángulos centrales, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, si fueran únicamente 20 camillas, ¿cómo se deberían de colocar cada una? Pues ya sabemos que en este tipo de ruletas, pues son 360 grados, ¿no? Entonces el número de lados me daría más o menos el ángulo. Si yo lo divido entre 20, pues sería 360. 18. Ajá, sería 18. Entonces, cada 18 grados debería de estar una esta. Quiere decir
que este ángulo de aquí a aquí mide 18, ¿sí? Y entre cada dos de ellas miden 36. Dice, a un alumno de primero de secundaria propuso calcular el diámetro de la rueda y dividirlo en 20 partes para saber dónde colocar las cabinas. ¿Qué método consideras que es más eficaz y por qué? ¿El que nosotros hicimos o el que propone el alumno? El que nosotros hicimos, porque así ya nada más lo mides y lo marcas. ¿Tendría algo que ver en este caso saber el diámetro? ¿Crees que sea importante? Yo creo que sí es importante únicamente para saber qué distancia necesitas del punto central al punto final para el radio. Déjenles digo por qué. Porque a lo mejor tú quieres meter 20 cabinas, pero la ruleta rusa es chiquita, es de juguete, imagínate, que de aquí a aquí midiera 1 metro. Entonces la cabina tendría que medir más chiquita, o sea, a lo mejor no cabría, sería a lo mejor para juguete. Entonces sí es importante saber un poco el diámetro, porque a lo mejor si tienes mucha distancia, pues puedes decir, puedes meter más cabinas. A lo mejor en vez de 20 puedes meter otras 5 y el ángulo se va recortando, a lo mejor se recorta poquito más. Bueno, aquí el color no nos ayuda, pero no hay problema porque no pegarían, ¿sí? Y de hecho muchas veces los constructores lo que buscan es eso, ¿verdad? Aprovechar el máximo de los recursos para realizarlo. De hecho, por ahí se dice que la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto es que el ingeniero y el arquitecto sí saben hacer una casa, los dos sin problema, pero el ingeniero te sabe a lo mejor de cálculos de costos y todo eso, y lo que tiene el arquitecto es que el arquitecto en un espacio pequeño te puede construir algo mucho mejor porque ellos se dedican más al diseño. A lo mejor los ingenieros te pueden decir, pues aquí va un cuarto, aquí va esto, con tanto y tanto, pero un arquitecto te puede decir, mire, en este espacio, aunque es pequeño, puedes tú tener tu cama, todo eso. No sé si han fijado, pero en otros países como en Japón, es una isla, entonces no puede crecer como una ciudad que a lo mejor te vas yendo a las orillas. Entonces, por eso se inventaron los edificios para arriba. ¿Por qué? Porque no te puedes expandir. Por ejemplo, la Ciudad de México por eso tiene muchos departamentos. Si tú vas mucho para el centro del país, existen mucho las viviendas que son departamentos. ¿Qué es un departamento? Pues son un edificio, a lo mejor un rectángulo o algo, donde cada piso puede tener a lo mejor 1 o 2 casas. Nosotros estamos acostumbrados a que las casas pues tienen más espacio y todo eso, porque acá en el norte pues sí hay terreno, no hay la misma población que en el centro. Entonces les digo, esto de los grados sí nos sirve mucho y básicamente casi siempre lo vamos a hacer para los círculos o las figuras. Entonces, espero con todo lo que ya hemos visto sea de ayuda para que termines tu trabajo, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda? Yo no, profe. ¿Y los demás? No. No, profe, tampoco. ¿No? Bueno. No, profe. No.